día de hoy vamos a platicar sobre un temita que teníamos pendiente que es la higiene bucal, visto desde la perspectiva del lenguaje y la comunicación. Es muy importante que antes de comenzar con el desarrollo del tema tengamos claros algunos conceptos que son muy importantes para poder manejar el tema, como lo son la diferencia del lenguaje, de la comunicación y el habla. Hemos encontrado una forma muy efectiva para poder explicar cada uno de estos conceptos, que es por medio de preguntas. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos al lenguaje, nosotros nos podemos preguntar qué es lo que voy a decir. Es decir, cuál es el mensaje o cuál es la idea que yo le voy a transmitir a otra persona. Estas ideas se presentan por medio de la experiencia que el niño ha tenido desde su nacimiento hasta su desarrollo actual. La comunicación. ¿A quién se lo voy a decir? Es la interacción o es el intercambio de un mensaje que hay entre una persona y otra, ¿sí? Para poder dar este mensaje, ¿no? Donde hay un emisor y donde hay un receptor. Y el habla, ¿cómo lo voy a decir? Es decir, nosotros sabemos que en el lenguaje lo podemos tener en dos formas, en el lenguaje verbal y en el lenguaje no verbal. En el lenguaje no verbal, pues bueno, lo vemos que es por medio de la mímica, por medio del gesto, por medio de la expresión facial, ¿no? Y bueno, y tenemos el lenguaje verbal, el cual tiene un órgano muy específico para que se pueda dar, que en este caso estamos hablando de nuestro aparato fonoarticulador, el cual se compone por los labios, los dientes, las mejillas, el paladar, ¿no? Inclusive la nariz forma parte de nuestro aparato fonoarticulador, y bueno, todos estos tienen que trabajar de manera conjunta para que el efecto del lenguaje verbal se dé pues por medio del habla de una forma clara y sobre todo funcional, ¿no? Que algo que sea efectivo. Por lo tanto, es muy importante que nos enfoquemos en estos aspectos. La boca, el lenguaje verbal y el habla. ¿Cómo nosotros necesitamos tener en un correcto estado cada uno de estos órganos para que el habla se pueda dar de manera efectiva? Vamos a ver que esto presenta también un desarrollo desde el nacimiento. Por ejemplo, en el desarrollo dental, nosotros sabemos que es a partir de los 6 meses aproximadamente donde comienzan a aparecer los primeros dientes incisivos inferiores, ¿sí? Estos de aquí abajito, y de ahí en adelante comienzan a aparecer los laterales, comienzan a salir las primeras bolitas, comienzan a aparecer todo esto, ¿no? Y no es sino hasta la edad de 21 años donde ya tenemos toda una 17, 21 años, perdón, donde ya tenemos toda nuestra estructura dental completa, ¿sí? Con nuestros dientes que ya son permanentes. Bueno, terminamos a esta edad por el desarrollo de las muelas del juicio, pero bueno, nos vamos a centrar en el desarrollo de los primeros dientes y cómo estos se vuelven funcionales. La boca tiene una función principal, ¿sí? Nacemos con una función principal, que es comer, que es alimentarnos. Es por eso que en OGA trabajamos en una terapia que conocemos como terapia miofuncional, donde abordamos precisamente las primeras funciones, ¿sí? Del niño, como lo es la alimentación. Lo vemos en la succión, la deglución, la masticación y la respiración. Para que el habla como tal se pueda dar, necesitamos tener primero las primeras funciones, que en este caso es la alimentación, ¿verdad? Y bueno, esto lo vemos a que normalmente vamos a tener claro que cuando el niño nace, ¿sí? Nace hipotónico, es decir, no nace con las condiciones suficientes para poder desarrollar habilidades eh, más complejas como puede ser tal vez el caminar. Para que esto suceda, pues bueno, el niño necesita desarrollar fuerza, necesita desarrollar mayor habilidad motora, ¿verdad? Para que esto se pueda dar. Pasa lo mismo con el habla. Estas funciones se desarrollan y estos órganos se ejercitan por medio de la alimentación. Es por eso que es muy importante que primero veamos el desarrollo fisiológico y funcional para que el habla se dé también de manera clara. Ahora, ¿cuáles serían las principales características o los principales aspectos que hacen que el desarrollo dental no se dé de manera correcta? Pues los hábitos, como lo puede ser la succión digital, el niño que se chupa el dedo, ¿verdad? Esto tal vez puede llegar a suceder que si se da de manera excesiva, pues tiende a tener una alteración fisiológica dental, porque esa misma presión pues impide que broten estos demás dientes o salgan de alguna forma disparejos,
¿no? O la misma presión del dedo pueda empujar un poco más arriba el paladar, ¿verdad? Y tener alguna alteración. El niño que constantemente se mete las cosas a la boca, las muerde, se sobreestimula, ¿verdad? Puede tener un efecto en la claridad del habla a futuro. Es por eso que la recomendación principal de este tema, pues es tener a conciencia cuál es el desarrollo dental, ¿sí? Con la visita al dentista, con la visita al odontólogo, que nos pueda orientar cuando nosotros veamos que algo a nivel oral ya no está bien. Normalmente nos vamos a encontrar también con el niño que no le gusta cepillarse los dientes, que no le gusta que le cepillen los dientes, y que esto pues, nos puede producir alguna caries o que nos pueda producir la ausencia a lo mejor de algún dientito, ¿no? Algún desgaste o no sé, alguna alteración muy importante que afecte toda la estructura dental. Ya una vez que nosotros tenemos identificados estos hábitos, como lo es el niño que se chupa el dedo, el chupón, el niño que se mete mucho las cosas en la boca, ya lo vimos también. Hay aspectos, por ejemplo, que son hereditarios, ¿no? El papá que tiende a tener a lo mejor este, este chispido, ¿no? O algún movimiento que le pueda hacer cierta alteración, por ejemplo, los niños con bruxismo, que es el bruxismo, los niños que rechinan los dientes, ¿no? También tiende a haber una alteración a nivel dental, no tan compleja como en los casos anteriores que platicábamos, pero también sabemos que tiende a ser un mal hábito que es importante que por ahí comencemos también a corregir, que se da por otras situaciones también muy aparte. Como lo platicábamos hace un momento, el estado dental, ¿sí? O el estado o la condición intraoral interfiere directamente en la claridad del habla. ¿Por qué? Porque los sonidos del habla también tienen una clasificación. Por ejemplo, conocemos los fonemas bilabiales, ¿sí? Que son estos fonemas donde ambos labios necesitan entrar en contacto para poderse producir. Tal es el caso del fonema M, la B y la P. ¿Sí? En los tres fonemas hicimos exactamente el mismo movimiento, pero la expulsión del aire fue diferente. Hay algunos otros fonemas donde interviene directamente nuestros dientes como tal, ¿no? Como lo son los fonemas dentales, como lo es la T, como lo es la D, ¿sí? Los fonemas labiodentales, bueno, que en este caso nada más es uno, que es el fonema P, ¿verdad? Si nosotros imaginamos que tenemos una alteración a nivel dental, vamos a ver lo complicado que va a ser realizar alguno de estos fonemas. Inclusive tenemos otro fonema también como el fonema S. Este es el ejemplo más claro, donde nos encontramos con niños que presentan a consecuencia de alguna alteración fisiológica una característica que se conoce como ceseo, ¿sí? El niño que pronuncia constantemente la S, pero esto no lo hace a manera voluntaria, sino que constantemente estamos teniendo un escape de aire porque no tenemos la suficiente oclusión dental para que esto no suceda. Es por eso que sucede, ¿verdad? Y bueno, lo vamos a encontrar así en las palabras, en las oraciones, en el diálogo en general. El hecho que nosotros tengamos una correcta, una adecuada higiene dental, que tengamos el seguimiento adecuado, pues nos va a permitir sin duda tener mayores beneficios a nivel de una mejor pronunciación, de una mejor articulación de los fonemas, ¿sí? De mejorar muchísimo los procesos de alimentación, como lo es la masticación, como lo es la deglución, de reducir precisamente estos daños que puede ser también a nivel estético en algún futuro donde podamos tener estas alteraciones. Y bueno, sobre todo esto reduce mucho el riesgo de lesiones intraorales, ¿no? Que también pueden ser perjudiciales a futuro. Entonces, bueno, ya conocimos por aquí la importancia que es tener un buen seguimiento, ya conocimos cuáles son los beneficios que tenemos a la hora de estimular el correcto procesamiento del alimento a la hora de comer, ¿sí? Y de alguna forma cómo nosotros podemos identificar estas principales alteraciones y la importancia que esto tiene tanto en el desarrollo del lenguaje oral, ¿sí? Como en la claridad del habla. Nos encontramos, por ejemplo, con niños que tienen algún paladar hendido, así como esto hace que su voz sea un tanto nasalizada. ¿Por qué? Porque el aire no está donde debe de estar
para que la voz sea clara o para que la articulación de ciertas palabras sean como deben de ser. Y bueno, por aquí debajo del video les voy a dejar en los comentarios algunas imágenes donde vamos a tener un poquito más claras cuáles son estas alteraciones y cuáles son estos hábitos que normalmente presenta el niño para que los podamos identificar y bueno, comencemos a trabajar también con ellos. Les agradezco mucho su atención, espero que todos se encuentren muy bien. Si tienen alguna duda, por favor, déjenlo por aquí en algún comentario y bueno, pues estoy a sus órdenes. Nos vemos pronto. Hasta luego.